ese sería el hígado de nuez moscada, ¿ya? La imagen de la derecha. Básicamente hay una congestión del lobulillo hepático, se empieza a volver pardo. ¿Por qué? ¿Por qué creen que se empieza a volver pardo? Porque las células las células de Cooper del hígado se encargan de comer el excedente del edema, o sea, básicamente la congestión, y se empiezan a cargar de hemosiderina, o sea, del hierro que se comen las células de Cooper, los macrófagos hepáticos, se empiezan a volver de color café parduzco, ¿sí? Igualmente lo que veíamos acá, en el caso de una placa histológica de un parénquima pulmonar, de un alveolo, fíjense que los tabiques alveolares se engruesan, número uno. Las células alveolares están engrosadas y los macrófagos alveolares que están en la luz alveolar básicamente se están comiendo a todo el edema, ¿sí? A toda la congestión, a los eritrocitos. Como se están comiendo eritrocitos y los eritrocitos tienen alta carga de hierro, se empiezan a adquirir una coloración café parduzca, ¿sí? Esas son las células de la insuficiencia cardíaca o hemosiderófago. Y este es el patrón hígado, el patrón de nuez moscada, ¿ok? Esas suelen ser preguntas con el doctor que se muestra. Entonces el edema, repitiendo, es esa acumulación de tejido, de líquido en un lecho capilar. Y básicamente se establece por dos causas. Bueno, se establece porque alguna de las 4 fuerzas de Starling puede llegar a fallar. Ya sea que hay un aumento en la presión hidrostática que filtra más sangre, hay una disminución de la presión coloidosmótica que también evita que el líquido vuelva a ingresar al lecho capilar, o puede ser, hay una alteración de la presión hidrostática, ya sea intersticial o también la presión coloidosmótica intersticial. Si alguna de las 4 fuerzas que se encargan de equilibrar el intercambio de plasma a nivel del lecho capilar, se puede producir edema y se va a producir edema, ¿ok? Bien, entonces las causas más comunes de aumento de la presión hidrostática generalmente son por éstasis. Cuando hay un éstasis de sangre, una congestión, el líquido intravascular aumenta, hay más volumen vascular y por ende la presión hidrostática es mayor, ¿sí? ¿Qué enfermedades pueden producir mayor aumento de la presión hidrostática? Insuficiencia cardíaca congestiva. Tiene un poquito de lógica. La insuficiencia cardíaca congestiva, como les había comentado, es cuando el corazón no puede bombear sangre a todo el cuerpo y la sangre poco a poco se va estancando y retrocediendo. Si la sangre se estanca, mayor es el volumen de sangre en el lecho capilar y mayor es la fuerza hidrostática, edema. El líquido se filtra más de lo que regresa al lecho capilar, edema. Bien, otras causas más comunes, pericarditis, aunque la cirrosis hepática no produciría tanto el hecho de aumento de la presión hidrostática. La cirrosis hepática, por una parte, por la congestión hepática, va a haber un aumento de la presión hidrostática, pero segundo, por daño del hígado, va a haber una disminución de la presión osmótica, coloidosmótica, ¿sí? Entonces esos dos fenómenos producen edema. Entonces la ascitis, que es básicamente, no sé si alguna vez han visto, yo creo que sí, las ascitis son pacientes que tienen un abdomen gigante, pero no es por gorditos, no es por grasa, es básicamente líquido. El líquido se empieza a acumular en la cavidad abdominal entre el peritoneo. ¿Por qué? Porque hay una desregulación del intercambio de salida y de entrada del lecho capilar, ya sea que aumentó la presión hidrostática y más se filtró, o ya sea que disminuyó la presión oncótica y más líquido igual se quedó afuera, entonces empieza a acumular. Otras causas menos comunes, trombosis, presión externa. En los casos de la reducción de la presión oncótica, tenemos la pérdida de albúmina, ¿sí? Ya sea pérdida de albúmina por falta de síntesis, como nuevamente les repito, la cirrosis hepática produce una falta de síntesis de albúmina, o tal vez algunas enfermedades que cursan con filtración de la albúmina. El síndrome nefrótico es un trastorno del glomérulo en el cual, no sé si se acuerdan, en los capilares glomerulares tenían una membrana filtrante muy específica, no dejaba pasar lo que sea, solo lógicamente dejaba pasar más que todo agua y electrolitos, principalmente lo que deja pasar, células, proteínas y otros elementos casi nunca abandonan el capilar glomerular, pero hay enfermedades que aumentan la permeabilidad del capilar glomerular, rompen la membrana o permiten mayor apertura de la membrana y empiezan a escapar proteínas, ¿sí? Entonces, una de las proteínas que escapan en el síndrome nefrótico es la albúmina. Si la albúmina se sale por la orina, básicamente el paciente tiene menos albúmina y por ende menos presión coloidosmótica y el líquido se acumula más en el intersticio.
se produce edema. Por ejemplo, también, fíjense, síntesis inadecuada de albúmina en hepatopatías graves, pacientes con alguna enfermedad hepática grave, cirrosis, hepatitis, hepatocarcinoma, cualquiera de enfermedad hepática que curse con daño del parénquima hepático, disminuye la producción de albúmina, disminuye la presión oncótica y por ende aumenta el edema. O también pacientes con desnutrición grave, o sea, pacientes que no consumen proteínas, ¿ya? Por ejemplo, la proteína normalmente la obtenemos de las carnes, ¿no? Ya sea carne, principalmente carne animal, que son las más comunes y las que más tienen proteína. Pero por ejemplo, si es una persona tal vez en situación de calle, por ejemplo, ¿saben algo muy común? Por ejemplo, si alguna vez se ponen a fijar en esas fotos de los niños, ¿no?, que sufren desnutrición en África, son sumamente delgaditos, huesitos, se le ven los huesos, pero tienen pancita, ¿no? Y no es por exactamente nutrición, no es exactamente por gordura, básicamente es por edema, líquido que se escapa debido a que tienen menor albúmina en sangre. Entonces la presión oncótica disminuye y el líquido se escapa hacia el intersticio y llena, edema. ¿Ok? Hay otras causas menos comunes de edema, por ejemplo la obstrucción linfática. Si hay una obstrucción linfática, esta presión hidrostática del intersticio aumenta y básicamente no drena, ¿sí? De todo el líquido que sale, de todo el líquido que se filtra y de todo el líquido que regresa, hay un pequeño porcentaje de líquido que no regresa nunca al vaso sanguíneo, pero si se quedara aquí me produciría edema. ¿Qué pasa entonces con ese pequeño porcentaje de líquido que no regresa al intravascular? ¿Qué creen que pasa? ¿Se queda ahí? ¿Por dónde? Exactamente, lo recoge el sistema linfático. Lo que no entra por el lecho vascular nuevamente es recogido por los vasos linfáticos. Por eso, si hay una obstrucción linfática, el drenaje linfático está alterado y nuevamente este pequeño porcentaje de líquido extra que nunca regresa al intravascular se va a acumular acá y también se produce edema, ¿sí? Por ejemplo, las causas más comunes de obstrucción linfática, procesos inflamatorios, algunos tipos de neoplasias, inclusive algunos tipos de parasitosis que producen obstrucción linfática. ¿Saben? Y ustedes que están llevando ahorita parasitología, ¿saben cuál es el parásito que produce obstrucción linfática? Bueno, el nombre de la enfermedad es la filariasis. ¿Y el parásito? Está bien, pero me gusta. ¿Cómo se llama? Por ejemplo, la filariasis es una enfermedad parasitaria. Ese parásito invade y se aloja en los vasos linfáticos y produce obstrucción, ¿sí? Es no me acuerdo bien la pronunciación, Buchereria bancrofte, ¿sí? Y no sé si se escribe así que no me pongan, por favor. Bancrofte, ¿sí? No se me acuerdo si se escribe así, pero ese parásito invade, se aloja en el vaso linfático, produce obstrucción linfática y produce edema. Van a ver las famosas elefantiasis, que son miembros edematosos gigantes por obstrucción linfática. Entonces, el drenaje linfático también aporta mucho a lo que es la mantención del flujo capilar, ¿sí? Para que el líquido no se acumule. Y obviamente otras causas menos comunes, por ejemplo, retención de agua y sodio en pacientes con insuficiencia renal, aumentaría presión hidrostática también y por ende mayor filtración, ¿sí? Por ejemplo, ese sería un miembro edematoso, ¿sí? Está aumentado de volumen, probablemente lleno de líquido. Eso es líquido, básicamente. No es otra cosa más que líquido, ¿ok? Generalmente por bloqueo linfático, por neoplasias, por infecciones como la filariasis, que es por el parásito, o algunas otras ausencias de vasos linfáticos, ¿sí? Fíjense entonces, ese parásito puede obstruir el drenaje linfático, ¿ya? No me acuerdo si es el nombre, pero el otro nombre también del parásito es Buchereria bancrofte, ¿ok? Buchereria bancrofte. Fíjense que producen elefantiasis. ¿Por qué se llama elefantiasis? Porque el miembro parece como el pie de un elefante, ¿sí? Si bien ustedes, no sé si no habían visto, obviamente no hemos visto elefantes ni yo, ¿no? Pero en esos documentales o en esas imágenes, los pies de los elefantes pues son gruesos, estriados y parecen edematosos.
Básicamente eso puede producir en la persona, pero eso es por obstrucción del flujo linfático. Ahora, si hay por ejemplo un edema por aumento de la presión hidrostática, generalmente cuando hay un edema por disminución de la presión oncótica, no solo sufre el miembro inferior, sufre generalmente todo el cuerpo. Hay un edema generalizado. Al edema que ocurre en todo el cuerpo, hay edema en la cara, hay edema en los miembros superiores, edema en miembro inferior, edema a nivel abdominal, en el caso del varón, edema escrotal, en el caso de la mujer, edema a nivel de los labios mayores. Todos esos, cuando hay edema de pies a cabeza, se conoce como anasarca. ¿Okay? Anasarca es referencia a edema de todo el cuerpo, básicamente. Generalmente las causas más comunes de anasarca por disminución de presión oncótica, ¿sí? Ya sea por hepatitis, o ya sea por cirrosis hepática, o también por el famoso síndrome nefrótico, que bota la albúmina por la orina, como si no valiera nada. ¿Ok? Entonces, cuando se empieza a aumentar, a obstruir el flujo, se empieza a congestionar un tejido, ese tejido transcurre con edema, ¿sí? El edema básicamente es el escape, la fuga del líquido del capilar y la acumulación del líquido en ese tejido. Puede haber edemas subcutáneos, ¿sí? Edema subcutáneo es fácil de reconocer porque el miembro de la persona se hincha, básicamente, o vulgarmente dicho, se edematiza. Ese edema puede tener causas como las menos comunes, alteraciones de la hidrostática, alteraciones de la osmótica, pero las causas más comunes del edema subcutáneo son de procesos inflamatorios, inflamaciones. Hay una imagen, ahora que ya está cargando bien. Por ejemplo, eso sería un ejemplo de un edema, ¿sí? Y es por una quemadura, por proceso inflamatorio, se acumula líquido en el espacio intersticial, pero en este caso, ¿por qué? Porque hubo una vasodilatación debido a la inflamación. Ya hemos visto la inflamación producía grande vasodilatación, ¿ok? Bien.